La siguiente ponencia es la gestión emocional de los pacientes que viven con el VIH. ¿Cómo puedo cuidar mi salud mental? Nos la va a exponer Carmen San Isidro. La conocéis mucho de vosotros porque es fan de estas reuniones. Rara es el año que no está aquí presente, con lo cual te quiero dar las gracias por tu disposición. Y ya sabéis que es psicóloga clínica y sexóloga en el Servicio Aragonés de la Salud, ¿vale? Buenos días, gracias Piedad. A Piedad la conozco hace muchísimos años. Comentaros que yo trabajo en el Salud, soy psicóloga clínica y sexóloga, llevo lo que es todo el servicio de salud sexual y llevo desde el año 88 trabajando con el tema de VIH-Sida y bueno, siempre evidentemente hemos colaborado porque creo que la salud sexual es absolutamente importante, necesaria y sí que a todos somos una generación que evidentemente en la entrada social que tuvo el VIH nos afectó, nos mejoró, nos cambió, nos destrozó, es decir, nos creó un montón de emociones, sentimientos y vivencias que no solo por trabajar en el ramo sanitario, sino por la vida, ¿no? Por todo lo que implicó como profesionales. Deciros que para mí fue un antes y un después. Yo sí que es cierto que tuve, entre comillas, la suerte de vivir una situación muy concreta porque me cambió como profesional. Yo era una profesional y me hizo aprender muchísimo como persona, evidentemente, y como profesional, ¿vale? Comentaros que os he puesto estos conceptos, vamos a ir muy rápido sobre ellos, simplemente porque quería que tuviéramos un sentido crítico con respecto a todo lo que nos afecta a nosotros cuando nos hablan de salud, ¿vale? Yo creo que en general hay dos formas o dos maneras de tratar a los pacientes. Yo no voy a hablar solo del VIH, sino voy a hablar en general, ¿vale? Cuando somos pacientes, y yo creo que todos los que estamos aquí hemos sido o somos pacientes, hay dos formas de tratarnos. Una forma muy paternalista, que yo la he vivido, de médicos de decirme, tú no tienes por qué saber, con que lo sepa yo ya es suficiente. Y otra forma de dejadez o de no involucración emocional que evidentemente tenemos que saber manejar, pero que es importante que el profesional sanitario lo tenga, ¿eh? ¿Por qué? Porque evidentemente no se nos puede tratar o no se nos debería tratar frente a situaciones de este tipo como yo he vivido en mis carnes y como he vivido con pacientes que se les ha diagnosticado, se les ha tratado de cualquier tipo de patología o enfermedad. Os lo comento porque es tan importante ese primer diagnóstico y ese primer contacto como para que yo tenga las herramientas a nivel de mi salud mental para poder trabajar con ese diagnóstico que he recibido en un momento determinado, ¿vale? Y ahora comentaremos. Quiero que seamos críticos. Nadie cumplimos bajo el Organismo Mundial de la Salud, nadie tenemos un estado completo a lo largo de nuestra vida. Es muy difícil. Entonces tenemos que aprender a manejar esta situación, que yo creo que se nos educa bastante poco en el cómo manejarnos en situaciones complicadas a lo largo de todo nuestro proceso de vida, en la edad que sea, ¿de acuerdo? Porque fijaros, es lo que sería la salud, un estado completo de bienestar físico, mental y social. Es imposible. Yo a lo largo de mi vida lo he tenido 5 minutos o 10 minutos, dándose un mejor equilibrio funcional entre el ser humano y los condicionantes ambientales de su medio. Aquí nos tenemos que plantear otra cosa que es muy importante. No solo somos nosotros como individuo. Mi salud depende del entorno en el que yo esté, de mi familia, de mis amistades, de mis profesores, de mis sanitarios, etc. Y esto, cuando tenemos una patología o un problema concreto, somos muy conscientes y nos damos cuenta. La salud mental, que nadie cubre o que no somos capaces como vemos en esta definición. Salud mental es un estado de bienestar en el que la persona se da cuenta de sus propias capacidades, puede enfrentarse a ellas. Esto muchísimas veces no tenemos esa capacitación.
puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad, ¿vale? Indicadores de buen estado de salud mental. Esto sí que es importante que tengamos una visión personal de cuáles son nuestros puntos débiles, cómo los podemos mejorar, estemos o no estemos frente a una situación de falta de salud, ¿vale? Sino en nuestra vida en general. Evidentemente, la resiliencia frente al estrés. ¿Qué significa? Mi capacidad para enfrentarme, no para no tenerlas, sino para enfrentarme a situaciones críticas a lo largo de mi vida. La empatía. La empatía, también os voy a decir una cosa que yo aprendí cuando trabajaba y cuando estoy ahora trabajando en mi vida cotidiana. Empatizar no es ponerse, el planteamiento que dice la definición es ponerse en el lugar del otro. Y una cosa que aprendí cuando trabajaba con VIH es al respeto y a la capacidad, porque todos me decían lo mismo: Carmen, tú no me puedes entender porque no estás en mi lugar. Con toda la razón del mundo. Y esto, evidentemente, una de las cosas que yo odio profundamente es el dar la palmadita en la espalda. Yo puedo escuchar, atender, pero jamás decir, no, no te entiendo. No, no, tú no me entiendes. Tú no me entiendes. Evidentemente, ¿por qué? Porque no has pasado por esa situación. Esta situación, VIH, puede ser SIDA, puede ser, como lo hemos vivido momentos antes de fallecer, acompañando a pacientes. No, lo que puedo hacer es acompañar, pero por favor, no dar una palmada en la espalda, porque esto a lo largo de mi vida me lo he encontrado muchísimo. Optimismo. Yo estoy bastante en contra de los temas de autoayuda. ¿Por qué? Porque una cosa que también quería matizar de una compañera, me ha encantado las presentaciones que se han hecho, pero tengo que estar, a mí me diagnostican un cáncer, me diagnostican un VIH, me diagnostican un infarto, tengo un problema vascular, de verdad, tengo derecho a estar mal. Estoy hasta las narices en la televisión de la que gente se nos diga, usted está sobreviviendo porque es muy optimista. No, porque hay un duelo, hay un proceso aterrador, de pavor, de miedo importante. Y esto hay que respetarlo. Y la gente tiene que saber que evidentemente eso es lo real. Lo real no es, porque yo también lo he vivido, ay, no te preocupes, Carmen, no pasa nada, todo se va a solucionar. Esto decírmelo paciente, es decirle, estar a las veces más preocupada yo que la otra persona. Decir, no es cuestión de preocuparnos, sino de hacer, de trabajar en ello, de trabajar ese duelo que va a haber. Es necesario ese duelo. El respeto por uno mismo, fundamental. Porque si yo me respeto, no voy a permitir que se me haga ciertas cosas. Y por los demás, evidentemente. Es decir, nos tenemos que tomar a los demás con ese mismo respeto. La confianza. Confianza y saber que necesitamos un proceso de desarrollar todas nuestras emociones. El sentido de pertenencia es muy importante, porque lo que habéis hablado de la soledad, sentido de pertenencia, a alguien le importo, eso es fundamental para que yo mejore, para que yo tenga mejor equilibrio, porque si yo no le importo a nadie, pues evidentemente no voy a luchar a lo mejor por mí, ¿de acuerdo? Etcétera. Claridad de pensamiento, capacidad para cuidar de uno mismo y control de las emociones. Importante, y ahora voy a ir un poquito más rápido porque si no tengo muchas cosas que contar o que deciros, y entonces me gustaría... importantísimo en nuestra vida personal el tema de nuestra sexualidad. La sexualidad, fijaros que es el bienestar y el placer, y ser capaz de sentir placer en todo es importantísimo. Cuando yo estoy mal, cuando yo estoy cansada, cuando tengo un problema de depresión, fijaros que el antidepresivo mejor es el contacto con uno mismo, si no tiene otra persona, o el contacto con alguien. Las caricias, el afecto, la expresión sexual, el placer. Eso es básico para nuestra salud mental, es súper importante. Y como podéis ver, en esta definición nos vuelve a pasar lo mismo. Todo esto nunca va a fluir. Siempre va a haber algo, pero tenemos que pelear por ello, no pasa absolutamente nada. No vamos a tener, como en esta definición, todos los elementos
que funcionen adecuadamente. Siempre va a haber algo que ocurra. Si, fijaros, yo he trabajado mucho el tema de la sexualidad en el paciente oncológico y muchísima gente me decía, y en pacientes terminales, ¿cómo es posible que hables de esto si no tenemos ninguna apetencia? Y con gente con SIDA terminal también trabajábamos mucho esto. Hacíamos talleres de masajes. No os podéis ni imaginar la sonrisa que teníamos cuando frente a alguien que está terminal se le da un masaje. No, el concepto sexual es muy amplio, ¿me entendéis? O sea, el contacto, porque a los enfermos no se les toca. Y eso ni la familia, porque todo eso también dificulta mi equilibrio y mi salud. La actitud, la capacidad para disfrutar. Y hay una cosa que a mí me interesa mucho, que es esta: la ausencia de temores, de sentimientos de vergüenza, de culpabilidad, de creencias infundadas. El temor al placer. Es importantísimo que esto nos lo trabajemos, porque siempre hablamos desde la enfermedad y nunca hablamos desde el bienestar. Y para mí la sexualidad es dar disfrute y capacidad para empoderarnos y ser mejores personas. Fijaros lo que os comentaba, para mejorar esta salud mental trabajaremos lo físico, que ya lo habéis hablado bastante, la salud mental y muy, muy importante, la salud social. Fijaros, esto también os lo quería comentar frente a cualquier diagnóstico. Fijaros, haciendo un trabajo y un estudio sobre pacientes con VIH-Sida, nos encontrábamos, yo me acuerdo de una paciente que me contaba, Carmen, he necesitado 10 años de mi vida para empezar a gestionarme mi VIH, para empezar a entender y a empezar a comprender. Esto es lo que tenemos que evitar. Lo ideal y lo perfecto sería que pudiéramos trabajar antes de la realización de un diagnóstico, explicar qué significa, qué consecuencias tiene, qué puede ocurrir, qué apoyos vamos a tener y tener el sanitario muy claro con qué cosas contamos para apoyar a esta persona. Porque muchísimas veces en años de los 80 y 90 nos encontrábamos cantidad de personas que perdían el trabajo, que perdían a la pareja, que la familia le echaba de casa. Estas situaciones las hemos vivido, en el momento que se les diagnosticaba el VIH positivo. Gracias, que hemos mejorado y hemos avanzado muchísimo. A pesar de que sepáis que los pacientes, sobre todo en mi consulta, muchísimos les cuesta decir soy VIH positivo. La gente todavía tiene mucho temor a lo que vayamos a juzgar o vayamos a opinar, ¿vale? En la comunicación del diagnóstico y en el seguimiento del paciente. Si queremos mejorar la salud mental de las personas, tenemos que tener esto muy en cuenta. Bueno, ¿y cómo se percibe ese diagnóstico? ¿Cuándo se recibe? ¿En qué momento de mi vida? ¿Cómo estoy? Imaginaros una persona, yo tuve una paciente que le diagnostican VIH, se le había muerto su madre hacía un mes, la pareja le había dejado, o sea, estaba en un momento caótico de su vida, el VIH fue, es decir, el culmen de cantidad de sufrimiento que esta persona estaba viviendo, ¿no? ¿Por quién se recibe? Esto también es muy importante, porque me he encontrado situaciones de todo tipo, de decirle el médico de cabecera, pero tú no sabes que tienes VIH. O sea, eso también no lo hemos vivido en muchas situaciones. ¿En qué lugar se recibe? También es muy importante. ¿Y con quién estoy cuando a mí me dan ese diagnóstico? Porque esto va a influir a que lo podamos gestionar mejor, que podamos, ese impacto emocional que recibimos, que tengamos herramientas para poder trabajarlo, que sepamos que eso va a ser un proceso de duelo, que vamos a necesitar un tiempo y que cada persona es absolutamente distinta a otra y que eso el sanitario lo tiene que saber, ¿vale? Ahí veis un poquito y para prevenir. Bueno, esto os lo comentaba, sí que quería que matizáramos. El protocolo que antes llevábamos, que yo creo que se ha perdido, y era un protocolo que nos lo tomábamos muy en serio, porque yo creo que la gente que trabajamos durante todas estas épocas, chapó de verdad. Yo me encantaría que volviéramos a esas épocas, porque lo echo de menos. Yo en estos momentos soy paciente y echo de menos que se me trate con cariño y se me trate con respeto, que no ha sido así.
Protocolo, evidentemente lo que hacíamos siempre, intentar llevar este protocolo que pudieran tener una visita a nuestra consulta y explicarles, darles todas las herramientas, qué va a pasar si sale positivo, qué va a pasar si sale negativo, vamos a hacer un seguimiento, no te preocupes, vamos a seguir viéndote, porque mucha gente nos decía, si me sales negativo ya no te voy a volver a ver. Digo, no, seguiremos, ¿vale? ¿Qué ocurría cuando nos comunicaban si era positivo o era negativo? ¿Qué cosas teníamos que trabajar? Evidentemente, sabéis que una de las cosas que todos aprendimos fue el counseling, que es un poco el acompañamiento para que ese seguimiento se mantenga saliendo negativo, se mantenga saliendo positivo, ¿vale? Y luego, como trabajábamos a nivel de prevención, importantísimo, porque trabajábamos ya lo que sería a nivel de prevención de salud mental, intervenir en situaciones de riesgo, que siempre las había, siempre las tenemos. Y a nivel terciario, cuidar cómo enfermar y cómo morir de una manera digna en el acompañamiento, que evidentemente lo tuvimos que hacer. Todo esto, la persona tiene que tener muy claro que tiene que ser activa y que tiene que ser la que sea capaz de manejar su situación, su salud física y su salud mental. Porque si no hacemos esto, no vamos a mejorar, no vamos a hacer absolutamente nada. El sanitario es un acompañamiento, pero no es el que va a hacer que yo me encuentre mejor. La búsqueda de comportamientos saludables, la toma de decisiones y el trabajo conjunto, evidentemente, eso es fundamental. En el momento que las personas han recibido el diagnóstico del VIH, la forma en lo que hemos comentado ya, la forma en que esto se comunica, la forma en que nos enfrentamos a esta situación, el apoyo social que tenemos, bueno, ya lo hemos comentado, y la percepción y las creencias que sobre el tema se tienen, nos van a hacer que podamos manejar o no manejar esa situación. Bueno, pero evidentemente esto existe. Yo no os voy a comentar, pero bueno, yo he vivido una situación de salud bastante seria el año pasado. Deciros que la situación sanitaria fue nefasta. Os lo digo, mi experiencia personal, y lo quiero manifestar porque para mí yo he necesitado terapia y he necesitado apoyo, y todo esto lo he vivido. Yo viví un shock terrible. Evidentemente negarlo no, pero no me lo creía, era absolutamente incrédula, era incapaz de verbalizar lo que me había pasado. Y os lo voy a decir porque esto es terapéutico también, te lo voy a decir, yo tuve un infarto el año pasado y era incapaz de decir la palabra infarto. No podía, no podía. De hecho, tardé 8 meses en poder decirlo, ahora lo digo y os lo cuento. Esto también es terapia. La culpa, porque evidentemente siempre te dicen, yo cuando me hicieron, ¿qué has hecho? ¿Qué haces? ¿Fumas? ¿Bebes? Es decir, no es responsable, tú eres culpable, ya has tenido un infarto, hija mía, algo habrás hecho. Con el VIH era evidentísimo, y esto lo hemos vivido todos los días. Algo habrás hecho, pues que sepáis que a veces, pues bueno, nos ocurren cosas y evidentemente la culpa no nos beneficia nada. El cambio de hábitos. Yo he empezado a modificar mis hábitos cuando he tomado conciencia de lo que me ha pasado, cuando he podido hablar de lo que me ha pasado, y he necesitado terapia. Yo he necesitado terapia de grupo y terapia individual. Si no, os lo digo en serio, no hubiera podido. Imposible. Tristeza, obviamente, un miedo horroroso, pánico, terror. ¿Qué me pasa? ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me pasa cuando me diagnostican VIH? Pánico, obviamente, y aceptación en estos momentos ya está. Pero no significa que evidentemente toda mi vida vaya a tener que hacer una serie de cambios, etc. ¿Qué cosas nos hacen que no sea adaptativo? Evitar. Esto ocurre muchísimo. Muchísima gente me dice, no te preocupes, no te va a volver a pasar, no ocurre nada, se niega. No se puede negar, no. Lo que ha ocurrido, lo que tenemos, lo que nos ocurre, lo tenemos que ser capaces de aceptar. Pero fijaros que esta evitación pasa, y pasa mucho con el VIH, con las familias, de negar la evidencia, negar lo que ha ocurrido, ¿vale? Nos paraliza y evidentemente no buscamos recursos, nos quedamos. La ansiedad, obviamente, la angustia es paralizante, y todo esto nos afecta a nuestro sistema inmunológico. Evidentemente, cuando vivimos una situación de shock, se nos va a alterar
todo el sistema endocrino, el sistema inmunológico, etcétera. Nuestra capacidad de memoria, nuestra capacidad de... entonces, lo que os comentaba, importante, en la terapia individual, la terapia de grupo, sí yo lo considero que creo que es importante la terapia familiar y de pareja, porque las parejas no saben a veces cómo ayudar. O se toman, no te preocupes, no pasa nada, que evidentemente nos toca las narices, o se ponen en el otro extremo, te hacen un hijo que te tengo que cuidar, y eso no es nada sano, ¿vale? Bueno, ¿y las adaptativas? Bueno, pues comprender qué es lo que me ha ocurrido, aceptarlo, que no queda otra, saber que hay un duelo, que hay un proceso, no tener prisa, porque una de las cosas que nos ocurre es queremos que las cosas se solucionen ya. Eso es mentira, eso es un proceso de vida y evidentemente cuando eso lo asimilamos empezamos a hacer los cambios y empezamos a plantearnos nuestro bienestar. Yo no hablo de salud, yo hablo de bienestar, ¿vale? Yo, nutrición y alimentación básico, fundamental. El ejercicio físico, importantísimo. Yo lo he vivido. Yo tengo enfrente de mi casa un gimnasio que abre a las 6 de la mañana. Y siempre que me despierto y los veo, digo, Dios santo bendito. Me produce un paternalismo y una envidia terrible. Yo era anti-gimnasio, lo odiaba y me reía de la gente que iba al gimnasio. Bueno, yo he empezado a ir y he empezado a hacer cosas y de verdad me ha cambiado a nivel de salud mental, no os lo podéis ni imaginar. Es decir, que hago ejercicio y me olvido de muchas cosas. Importantísimo, de verdad, ¿eh? El control de uso de tóxicos lo tenemos que tener muy claro porque a veces el autoengañarnos también nos hacemos daño a nosotros mismos. Vida sexual, relaciones sexuales, caricias, básico, importantísimo. Relaciones de parejas, intentar mejorar. El entorno nuestro, nuestras amistades, los cuidados personales, la higiene, el ocio, el tiempo libre, etcétera. Esto conocéis. Y fijaros, la terapia, que muchas veces muchísima gente que viene a mi consulta me dice, Carmen, ¿por qué me dices que vaya a terapia individual? Antes no lo hacía, fijaros, a partir de lo que me ha pasado lo hago más a menudo. Porque cómo me percibo es importantísimo, cómo me percibo, cómo me relaciono con los demás y cómo vivo, ¿eh? Y una cosa que lo hablábamos con Piedad, que también quiero matizar esto, la importancia de vivir el aquí y el ahora, eso no significa que nos olvidemos. Por eso a veces cuando hablamos de mindfulness y demás, es decir, el vivir el aquí y el ahora significa vivir en un momento determinado una situación dura. Es decir, eso no podemos escabullirnos, hay que vivirlo, llegará a otros momentos. El diagnóstico en esos momentos es el terror, el miedo, hay que vivirlo, ¿vale? Pero que tenemos que tener las herramientas, no culpabilizarnos, evidentemente. Y la capacidad de adaptación tiene que ver, fijaros, esta frase me gustó muchísimo, la capacidad de adaptarse es más que resistir, es aprender a vivir. Y yo tengo 60 años, estoy empezando a aprender a vivir. Entonces lo único que os pido, que lo único que podemos es nuestro camino, llegar al bienestar. Para mí esto sería lo importante. No hablo de salud, hablo de bienestar. ¿De acuerdo? Y muchísimas gracias por escucharme y perdonad.